¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Yela Aguilar García y hoy presentaré mi proyecto final Eficiencia en combustibles. Damos paso a la presentación de los objetivos y justificación. Una de las principales problemáticas que siempre ha caracterizado al ser humano es la contaminación ambiental. Las fuentes antropogénicas que generan mayor contaminación ambiental son las siguientes: tala excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles como lo pueden ser el petróleo, el carbón y el gas natural, el uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel. Por tales motivos, se tratará de dar una posible solución a la eficiencia y a la contaminación derivada por los combustibles, logrando así un aprovechamiento y un mejor manejo de los mismos. Un combustible es un material que, por sus propiedades, arde con facilidad. El concepto suele aludir a la sustancia que, al oxidarse cuando se enciende, desprende calor y libera energía que puede aprovecharse. Todos los combustibles tienen un cierto poder calorífico, la cantidad de energía que liberan por unidad de volumen o de masa cuando se produce la reacción de oxidación. Dicha reacción se inicia en el momento en el que el combustible alcanza su temperatura de ignición. Es importante tener en cuenta que, al producirse su oxidación y liberar energía, los combustibles dejan distintos residuos. Entre ellos aparece el dióxido de carbono, una sustancia contaminante que contribuye al efecto invernadero. En este trabajo será una posible contribución a las investigaciones para reducir esta problemática que poco a poco está acabando con el mundo. Por consiguiente, la introducción. La energía se puede definir como la capacidad de producir un efecto sin llegar a relacionarlo con el principio de conservación. En principio, hay tres ideas fundamentales: la energía como algo que los cuerpos poseen y que les permite realizar alguna acción. Los cuerpos que se mueven tienen energía. La energía tiene existencia casi material y puede almacenarse dentro de los objetos. La eficiencia podemos decir que es la virtud o facultad para lograr un resultado. También es la acción con que se logra ese efecto. La eficiencia energética es la eficiencia en la producción, distribución y uso de la energía necesaria para garantizar calidad total. Tal y como postula el primer principio de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La energía puede transformarse de una forma a otra. Todo sistema que pasa de un estado a otro produce fenómenos físicos o químicos que no son más que manifestaciones de alguna transformación de la energía, pues ésta puede presentarse en diferentes formas: cinética, potencial, eléctrica, mecánica, química, entre otras. Métodos. Entalpía es el nombre dado a una función de estado de la termodinámica, donde la variación permite expresar la cantidad de calor puesto en juego durante una transformación isobárica en un sistema termodinámico. Es en tal sentido que la entalpía es numéricamente igual al calor intercambiado con el ambiente exterior al sistema en cuestión. Delante tenemos una imagen donde nos presenta los distintos procesos termodinámicos. El calor intercambiado en un proceso a presión constante coincide con la variación de una magnitud termodinámica que llamamos entalpía y que se define como lo tenemos en el siguiente recuadro. La entalpía es una función de estado, por lo que la variación de entalpía en una reacción química es igual a la diferencia de entalpía entre productos y reactivos. Es decir, delta de la entalpía de los reactivos será igual a la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de entalpía de los reactivos. El calor emitido cuando opera un quemador Bunsen es igual al cambio de entalpía de la reacción de combustión de metano, ya que ocurre a la presión esencialmente constante de la atmósfera. Por el otro lado, el calor producido por una reacción medida en un calorímetro de bomba no es igual, porque el contenedor del metal cerrado y del volumen constante evita que se produzcan trabajos de expansión, como por ejemplo, se nos presenta un problema: hidrógeno molecular reacciona con un medio de oxígeno molecular, por lo que nos da agua o H2O. Nos dice que el cambio de entalpía en esta reacción será de menos 286 kJ. Cuando se aumentan 2 veces las cantidades, vemos que el cambio de entalpía se verá multiplicado por 2, por lo que nos dará menos 572 kJ. Y cuando se disminuyen 2 veces las cantidades, tendríamos que el cambio de entalpía se reduce a la mitad, por lo que multiplicamos un medio por la primera entalpía, lo que nos dará un producto de menos 143 kJ.
Un valor negativo de un cambio de entalpía indica una reacción exotérmica y un valor positivo indica una reacción endotérmica. Por consiguiente, tenemos unas gráficas donde nos explican qué es un proceso exotérmico y un proceso endotérmico, donde cuando delta H es menor que 0 es un proceso exotérmico y cuando delta H es mayor que 0 es un proceso endotérmico. Para poder seguir comprendiendo los demás procedimientos, veremos el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad Z es un factor de corrección que se introduce en la ecuación de estado de gas ideal para modelar el comportamiento de los gases reales, los cuales se pueden comportar como gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia los valores del punto crítico. Es decir, si la temperatura es mucho más alta que la del punto crítico, el gas puede tomarse como ideal, y si la presión es mucho más baja que la del punto crítico, el gas también se puede tomar como ideal. La desviación de un gas respecto de su comportamiento ideal se hace mayor cerca del punto crítico. Comprendido todo esto, podemos dar paso a la aplicación del factor de compresibilidad y gas ideal en ciclos. Ciclo ideal. Los procesos reales que ocurren en el interior de un cilindro son de gran complejidad para pretender determinarlos con exactitud. En un ciclo ideal, el fluido de trabajo es aire y su comportamiento es el de un gas ideal. En consecuencia, los valores de calor específicos son constantes y se toman los valores para las condiciones normales. Ciclo ideal de Otto. Un ciclo Otto ideal es una aproximación teórica al comportamiento de un motor de explosión. Las fases de operación de este motor son las siguientes: admisión, compresión, combustión, expansión y escape. Al analizar el ciclo ideal de Otto, podemos despreciar en el balance los procesos de admisión y de escape a presión constante, ya que al ser idénticos y reversibles en sentido opuesto, todo el calor y el trabajo que se intercambien en uno de ellos se cancela con un término opuesto en el otro. El ciclo ideal de diésel. Un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor de diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. Para modelar el comportamiento del motor diésel se considera un ciclo diésel de 6 pasos, 2 de los cuales se anulan mutuamente: admisión, compresión, combustión, expansión y escape. Un ciclo diésel contiene 2 procesos adiabáticos, en los que no se intercambia calor. De los otros dos, en el calentamiento a presión constante, el gas recibe una cantidad de calor del exterior. Ciclo mixto ideal de Sabatier. El ciclo mixto en el cual la combustión se produce en parte a volumen constante y en parte a presión constante. El ciclo mixto de Sabatier se presta, en la práctica, a la descripción y el análisis de todos los ciclos de funcionamiento de los motores volumétricos, considerando los ciclos teóricos de Otto y Diesel como casos particulares en los que la combustión se realiza totalmente a volumen constante o totalmente a presión constante. En particular, examinando la evolución real de la combustión en un motor diésel, es posible constatar que la transformación a presión constante solo se aproxima a la teórica en los grandes motores lentos, mientras que en los diésel rápidos, por efecto del avance de la inyección, la primera parte de la combustión se aproxima a una transformación a volumen constante. Paralelamente, en los motores de encendido por chispa, la prolongación de la combustión a lo largo del tiempo determina que una parte de esta puede asimilarse a una transformación a presión constante. En base a estas consideraciones, se comprende por qué el ciclo teórico de Sabatier se aproxima más a los ciclos reales de Otto y, sobre todo, de Diesel mucho más que los ciclos ideales respectivos. En este diagrama podemos ver que la primera parte es combustión a volumen constante, la segunda parte, combustión a presión constante. La tercera parte viene dado por 2 subgrupos, que es el ciclo de Diesel y el ciclo mixto. Dados los datos presentados, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Para la mayoría de las situaciones se puede asumir que el aire se comporta como un gas ideal y por lo tanto obedece la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales puede expresarse de diferentes formas. La primera ley de la termodinámica establece que la energía añadida o eliminada de un sistema se utiliza para realizar un trabajo en o por el sistema y para aumentar o disminuir la energía interna del sistema.
La combustión es un proceso de oxidación rápida de una sustancia, acompañado de un aumento de calor y frecuentemente de luz. Los procesos de combustión liberan energía casi siempre en forma de calor. Si de alguna manera podríamos reducir el calor perdido, podríamos reducir el aumento de consumo de combustible, por lo que el uso del exceso de aire correcto conlleva un ahorro de combustible, con la consiguiente disminución de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Además, conviene aprovechar el calor de los gases de combustión para precalentar el aire, disminuyendo la temperatura de salida de los gases de chimenea, teniendo en cuenta que ésta se debe a las variables significativas del proceso de combustión. Con esto, doy por finalizado mi proyecto.